Todos en este día, que venga el reino de Dios a esta casa, a nuestra vida, a nuestra familia, que venga el reino de Dios a nuestra boca. Amén. Para hablar lo que tenemos que hablar solamente, que venga el reino de Dios este año. Aleluya. Qué buen ambiente para entrar en la palabra de Dios en este día. Y qué bueno que usted está aquí. Usted ha escogido el mejor lugar en este día para adorar con nosotros. Yo siempre digo que esta es la mejor iglesia de la bolita del mundo entero. Es la suya, es la mía. Somos la iglesia del Señor. Y para este ahora y para este tiempo nos ha escogido el Señor para estar aquí, en esta gloriosa casa Betel. Déjame ver por dónde empiezo. Feliz año a los que no he visto. Espero que haya tenido un tiempo agradable en familia, amén. En esos días festivos que tuvimos. Vamos a considerar algunas cosas en este día que el Señor tiene para nosotros. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 4, verso 3. Mateo 4, verso 13. Amén. Quiero que mantenga su escritura ahí porque les voy a dar algunos textos bíblicos para que los apunte y los considere luego esta semana y siga el estudio. Amén. Mateo 4, verso 13. Luego vamos a ir a Marcos 1, 21. Amén. Mateo 4, verso 13. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Vamos a Marcos 1, 21. Marcos 1, 21. ¿Lo tienen todos? Amén. Entraron en Capernaum. ¿Dónde entraron? Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Vamos ahora al capítulo 2 de Marcos. Doble la página ahí. Marcos 2, verso 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum,
corrió la voz de que estaba en casa. ¿Dónde estaba? Entonces Capernaum era la casa. Ahí estaba su casa. Ahora vamos al capítulo 9 de Marcos. Me gusta, estoy escuchando hojas. Verso 33. Es más rápido en la Biblia regular que en esta cuestión llamada online. Siempre lo he dicho, la tecnología nos está atrasando en vez de adelantado. Marcos 9:33. Dice, ¿llegaron a dónde? Exacto. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? ¿Dónde estaba Jesús? En casa. Entonces tenemos varios textos bíblicos que nos demuestran que Capernaum era la ciudad donde vivía Jesús en el tiempo, o el pueblo donde vivía Jesús en el tiempo de su ministerio. Ok. ¿Qué pasa? Que Capernaum, a pesar de que Jesús era de Nazaret, Jesús de Nazaret, nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, se mueve a Capernaum, la ciudad, el pueblo de Capernaum. Capernaum es el centro, diríamos, la sede del ministerio de Jesús. Es donde Él llama a sus discípulos a trabajar con Él. Y diríamos que es su ciudad ministerial, ¿ok? Como es Patterson para Betel, nuestra ciudad. Aquí están nuestras oficinas. Aquí está nuestra casa Betel, que es el templo donde adoramos al Señor juntos. Esta facilidad se llama la casa Betel. Amén. La casa Betel no es la organización. La organización nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana Betel. Ese es nuestro nombre legal. Pero la casa donde, ¿por qué le pusimos casa Betel? Porque esto es una casa. Si usted se da cuenta por fuera, esto parece una casa. No es un centro, no es un centro espiritista. Amén. No, no es un templo como los grandes templos que se hicieron en el tiempo quizás de bizantino o por ahí, por esas épocas. No es una sinagoga. Esto no es una sinagoga porque aquí no se reúnen judíos. Aquí se reúnen particularmente latinoamericanos y algunos hijos nuestros que son supuestamente norteamericanos, pero comen arroz y habichuela. Amén. Y tampoco, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Sinagoga, templo, mezquita. Tampoco es una mezquita musulmana, no es, bueno, la asamblea es la gente, pero le llamamos casa Betel porque parecemos una casa por fuera y nos caracteriza ese nombre. Entonces por eso decimos vamos hacia la casa Betel. Entonces cuando Jesús decía vamos hacia Capernaum, era el pueblo donde estaban sus discípulos, de donde Él partía a diferentes lugares. Ahora bien, hay gente que dice que el lugar no importa, pero yo nunca he estado de acuerdo con eso. El lugar sí importa. El lugar donde usted se reúne sí importa. Sí importa. Porque donde usted se reúne a trabajar con el Señor, o por el Señor, o por la obra de Dios, no en todo lugar usted va a caber. ¿Me explico? No en todo lugar usted va a sentir que puede aportar. Entonces, el lugar sí importa. Para aquellos que quizás han escuchado esa frase que dice, no importa dónde tú estés, el Señor está en todo lugar. Dios es omnipresente. Hashem es uno de los nombres hebreos. Le dicen Hashem porque no se atreven a pronunciar su nombre. No hay nombre que lo pueda describir. Entonces, Dios, nuestro Dios, es omnipresente. Pero hay lugares que Él no quiere que tú estés aunque Él está. Hello. Hay lugares que Él no quiere que tú vayas aunque Él sabe que como Él es omnipresente y está en todo lugar. Pero hay lugares que Él no quiere que tú estés porque
tú no estás en capacidad de estar en todos los lugares de este mundito. Repito, tú y yo no estamos en capacidad de estar en todos los lugares habidos y por haber. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ya me estoy desviando. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es que el mundo es suyo. Son de papá. De Jehová es la tierra. De Jehová es la plenitud de la tierra. De Jehová es el mundo, el sistema. El sistema no es del diablo, es de Jehová. Y los que en él habitan, nosotros, somos de él. Le sirvamos o no, le pertenecemos. Nuestra vida le pertenece a él y él hace como él quiere con nosotros. Así que no cuestione la soberanía de Dios, porque en el momento que comenzamos a cuestionar la soberanía de Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Nos metemos en problemas. Regreso. ¿De quién es el mundo? Del Señor. De Yahweh. Es de él. Le pertenece a él. De Hashem. Del grande. Del todopoderoso. Ahora bien, Jesús, aunque era de Nazaret, se crió en Nazaret con los primos, con los tíos, con su madre, con su padre. Se fue a vivir al pueblo que se llama Capernaum. Y en este lugar se encuentra una sinagoga del siglo IV, del siglo número 4, la cual fue construida sobre otra sinagoga que data atrás al siglo I, el siglo donde Jesús estaba, en el tiempo de Jesús, ¿ok? Les quiero mostrar una foto. Si las muchachas pueden poner el video, deja ver si lo pueden poner. Les quiero mostrar una foto. Es el video hora 1, 14:34. Ahí está. Pero yo soy muy buena. Yo trabajo con mi equipo de Miria. Un poquito más adelante. Ese es ahí, por ahí, sí. Ahí está la chica. Uno, 14:34. Yo creo que estaba. Ahí está. Ese es Capernaum en el tiempo de Jesús. I don't need the sound. You can kill the sound. No necesito, ¿cómo se llama? Sí. I just want to show them lo que es el lugar, Capernaum, lo que es hoy. Y hay ahí específicamente, un poquitito más adelante, ellos muestran, un poco más atrás de ahí, la sinagoga en el tiempo de Jesús. Hay algo que los judíos hacen, y es que ellos no, cuando van a hacer una sinagoga o a realizar una sinagoga, no en todos los lugares, pero cada vez que pueden, en Jerusalén, ellos quieren hacer la nueva sinagoga encima de la antigua sinagoga. Entonces, hay una sinagoga del siglo I, que era el tiempo de Jesús, y se nota en aquel lugar, los que fueron a Israel con nosotros quizás recuerdan a Capernaum, se nota que las piedras son más oscuras, son unas piedras que el área donde ellos estaban, eruptó un volcán y toda esa lava hizo que se hicieran esas piedras. Entonces con esas piedras fue que hicieron la primera. Just let it keep playing, y yo les digo cuando paren. La primera sinagoga del tiempo de Jesús estaba ahí. Y en ese entonces era como decir el Empire State Building de Nueva York. La sinagoga era como el lugar donde la gente se reunía a recibir enseñanza, pero también a cualquier otra cosa que el pueblo quería saber. Todavía en los pueblos nuestros, si usted se da cuenta, bueno, yo creo que aquí en Estados Unidos también, cuando hay una catástrofe, utilizan las iglesias como punto o enfoque para que la gente vaya a buscar ayuda,
muchas veces es así. Así mismo era en el tiempo de Jesús. La gente se reunía no solamente a ser enseñada, como aquí en Casa Betel, sino también se reunía a adorar y se reunía, lo más era para el estudio bíblico, el estudio de la Torá en ese entonces. Pero también, aparte de eso, cualquier situación era como el centro de atención de todos los pueblos. Todo el que llegaba a cada pueblo, ¿ok? Y en este entonces de Jesús, solamente en la región de Galilea, que estaba cerca del mar, los discípulos de Jesús casi todos eran de esa región. Pedro era pescador, por eso eran muchos pescadores. Cerca del mar estaba. Solamente en Galilea habían 200 pueblos. 200 pueblos o aldeas. Miren, aquí está. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Esa que está ahí es la sinagoga que está ahora, pero esa que ustedes están viendo es la sinagoga del siglo IV de la era de Cristo. 4. Antes de esa había una debajo de esa. Entonces ellos hicieron la nueva encima de la que estaba ahí ya. Porque para ellos era importante hacer o construir encima en el mismo lugar. Para ellos el lugar era importante, es importante. Por eso no en todos los lugares ellos van a hacer una sinagoga. Les voy a dar un ejemplo. Los judíos nunca van a hacer una sinagoga en Patterson, a pesar de que habían sinagogas en Patterson. Hay una iglesia aquí en la entrada de Patterson. Patterson tiene 2 entradas, una en cada lado. Si ustedes se dan cuenta, cuando usted entra por Broadway, la calle Broadway aquí en Patterson, que hace esquina con la ruta 4, ahí hay una mezquita ahora, porque ellos han puesto esa mezquita para como símbolo de control, de que ellos dominan la ciudad. Pero en el tiempo de antes no era mezquita, era una sinagoga que había. Ahora esa sinagoga la compró un pastor amigo y está arreglándola para hacer su templo ahí. Pero hubieron judíos en Patterson, pero se fueron todos, no queda ninguno. Entonces comenzaron a poblar Passaic, la ciudad vecina de nosotros. Entonces nosotros, para poder entender dónde vivimos y con quién vivimos, tenemos que conocer la historia. Tenemos que conocer qué es lo que pasa. Usted tiene que conocer quién vive al lado suyo. Cuando hay un maleante, uno de esta gente que abusa niños, lo ponen en la red, lo ponen en un lugar donde usted puede ir y saber si en su neighborhood, en su vecindario, vive alguien que ha molestado niños, por ejemplo. Usted necesita saber quién es su vecino. No vaya usted a amanecer muerto. Amén. Eso también pasa en el mundo espiritual. Por eso digo que los lugares son importantes. Usted no se puede meter en cualquier sitio a vivir, nada más porque tiene un desespero de tener una casa. Hay gente que a veces compra sin orar y no sabe dónde se metió, y a veces se mete en la boca del lobo. ¿Y dónde fue que usted se metió, hermano? Que no puede ni caminar después de las 8 de la noche. Después que se oscurece ya usted no puede caminar por ahí. Tiene que ser acompañado. Entonces usted tiene que investigar dónde. Entonces Jesús en Capernaum, su ciudad natal, su ciudad ministerial, él fue y ahí él estableció su oficina, diríamos. Su oficina ministerial fue establecida ahí. Ahora bien, ya les conté que ellos querían hacer la sinagoga porque era el lugar más prominente de la ciudad. Y todavía es así. ¿Por qué? Porque ellos pasan más tiempo en la sinagoga en su tiempo libre que en otro lugar. Ellos trabajan como todos nosotros. Para los que crean que los judíos tienen un dinero extravagante y tienen plata y no tienen que hacer nada, no, son la gente más trabajadora de la bolita del mundo. Trabajan hasta más no poder. Pero luego que ellos terminan su trabajo, su labor del día, ellos se pasan el resto del tiempo en la sinagoga estudiando. Aquí hay muchas casas de estudio en la ciudad de Passaic, muchísimas. Usted no puede caminar ni 300 pies y usted ya va a encontrar una sinagoga o un lugar donde ellos estudian. Ahora bien, fíjense que ellos van a la sinagoga no a brincar, no a saltar. Ellos cantan, sí, cantan. Pero ellos ni brincan ni saltan, como nosotros los caribeños principalmente.
los latinoamericanos, porque no los caracteriza ese gozo del Señor. Ellos necesitan el gozo del Señor, todavía no lo tienen. Tienen la escritura, pero no tienen el gozo. Entonces, pero se pasan todo el tiempo estudiando las escrituras. Tengo un libro que traje de Israel, que es como 3 veces, este es el Nuevo Testamento, de hebreo al inglés. Y el que yo traje es como 3 veces esto, solamente de oraciones que ellos hacen y de cánticos. Para cada fiesta tienen como 25 o 30 oraciones. Y se levantan por la mañana y se acuestan orando, leyendo, estudiando, y son las personas más inteligentes. Hay que leer, jóvenes. Hay que leer y no Paquito. Hay que leer historia, hay que leer geografía, hay que leer ciencia, hay que leer matemáticas. Sí, la matemática se lee también. Hay que leer, mis hijos. We have to read. Cada vez que usted tenga un momento, coja un libro, coja el periódico, coja lo que sea. En Facebook, a usted le gusta estar, hay muchísimas cosas que usted puede leer que le van a ayudar. Lea, utilice sus 2 ojos para leer, sus 2 oídos para escuchar, y hable menos este año. Ya nos propusimos en esta iglesia hablar menos y hacer más. Amén. A escuchar más, atender más. Entonces, cuando usted llega a esta casa, por ejemplo, mire, van a haber muchas distracciones en su vida para que usted no escuche la palabra. Usted se va a dormir. Es el lugar donde más sueño le va a dar. A usted le va a dar hambre, aunque acabe de desayunarse. A usted le va a incomodar esa silla, pero déjeme decirle que son más cómodas que cualquier silla plástica que tenemos en nuestros países. A usted le va a incomodar si está muy caliente, si está muy frío. Si afuera está frío, hay gente que está gozosa. Y si está caliente, hay gente que está más. Entonces, usted no va a estar siempre en un ambiente donde usted se sienta cómodo. La comodidad trae ociosidad. Y eso no lo leí en ningún sitio, ¿ok? La comodidad, escríbalo para que después me diga, la pastora dijo esto. La comodidad trae ociosidad. Cuando usted está muy cómodo, usted lo que está es descansando. Pero no se puede descansar tanto. Hay un tiempo para descansar y hay un tiempo para moverse y para trabajar. El invierno hace que uno se ponga como medio, sí, como que uno no se quiere levantar muy bien por la mañana. Paul, cuando tenemos que levantarnos tan temprano, lo que no somos mañaneros. Ay, Señor Padre, como ayer, duró 2 días lloviendo. Yo decía, Jehová, que ya salga el sol, por favor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos personas pensantes y Dios nos creó para trabajar, para movernos, para activarnos. Si nos quedamos ahí estáticos, como llega la depresión, llega la tristeza, porque después que usted se pasa un día en una cama sin estar enfermo, usted se levanta con más dolor en el cuerpo. Dice, pero ven acá, yo estaba descansando, ¿y qué fue? Porque también no se puede pasar la raya cuando se descansa. Entonces, ay, santo, nosotros tenemos que aprender a pasar más tiempo en la presencia de Dios, más tiempo en las escrituras, más tiempo en lo que a nosotros nos conviene en nuestro espíritu y menos tiempo en otras cosas que nos están quitando el tiempo. Amén. Entonces vamos a hacer de este año un año productivo, que aprendamos más cosas, que aprendamos de las culturas. Señores, hay más lugares que Punta Cana, por el amor de Dios. Por favor, lea de Europa, lea de los grandes filósofos, lea de Sócrates, de Platón. ¿Por qué la gente habla de Sócrates? ¿Por qué habla de Platón? ¿Por qué habla de Aristóteles? Lea. No eran nombres feos ni bonitos. Era que esta gente hicieron algo, creyeron en algo, influenciaron la historia nuestra de alguna forma. Sea una persona que en el día de mañana se hable de usted. Sea una persona que el día de mañana sus nietos digan, es que mi abuelo, mi abuela hacía las cosas así. No sea una persona que cuando muera, nada más el día que usted se muere, en el aniversario de la muerte, la gente recuerde, ay, en tal día, ay, sí, un tal.
Un tal Alfonso Báez vivió y pasó por el mundo. Usted sabe lo que una persona partir de este mundo y no dejar nada, ni un legadito chiquito. Santo sea Dios. No deja ni nada, hermano. No deja un hijo, ni siquiera mal hecho. Digo mal hecho porque quizás fuera del matrimonio, ¿verdad? Por ahí hizo un hijo y se desgaritó. Ni siquiera eso. Hay gente que no quiso hacer nada en la vida. No quiso tener hijos, no quiso trabajar, no quiso, ¿sabe? Hay gente que vino a este mundo para que lo mantengan. Hay gente así todavía, es increíble, pero hay gente así. Pero en esta casa no podemos ser así. Así que si usted tiene a alguien cerca que es así, jamaquelo. La despierta, muchacho, que tú naciste para vencer, para progresar, para hacer algo distinto, para escribir un libro, para escribir de tus hazañas, para llegar al ¿cómo se llama? Cuando ponen a los peloteros, a la fama, al salón de la fama. Tú llegaste para algo a este mundo. Algo tiene que escribirse de ti. Amén. Tú no puedes estar ahí. Y Capernaum, vuelvo a Capernaum, no se me ha olvidado. Y Capernaum era un lugar importante. Jesús no escogió a Capernaum. Por ejemplo, él se podía quedar en Nazaret, pero él escogió a Capernaum por una razón. Y escogió a Capernaum porque en Capernaum estaba, como estaba cerca del agua, había mucho comercio. Era un lugar de comercio. Entonces, donde había comercio, había ¿qué? Era como un New York de los tiempos de acá. Había dinero, entraban y salían. Porque ¿qué pasa? Si usted se da cuenta, Israel está para acá Asia, para acá está África y para acá está Europa. Israel está cerquita del mar. Entonces habían barcos que iban hacia Asia, que iban hacia Europa, que iban hacia África. Por eso ese pedacito de tierra es tan importante para muchos, porque literalmente usted se reúne ahí con 3 continentes y puede salir de continente a continente. Por eso esa pequeña tierra es tan importante. Entonces, el lugar, por eso que digo que el lugar es importante. Los lugares son importantes. Dios pudo escoger a Tokio para poner a su pueblo, pero escogió a Israel. Ese lugar era preciso. Entonces Capernaum estaba cerquita del mar y a la misma vez pasaban, venían y iban muchas personas y muchos comerciantes que estaban haciendo comercio. Pero fíjese usted que a pesar de que Capernaum era una ciudad poderosa, cada vez que Jesús entraba, iba a la sinagoga. Es decir, él iba por los sitios, cuando a veces usted lee que dice, y Jesús se fue con sus discípulos, y fue por allí, fue por acá, pero volvía a Capernaum, porque era su lugar donde él estaba ministrando. Entonces, cuando volvía a Capernaum, él inmediatamente enseñaba en la sinagoga. Por eso usted va a encontrar a Capernaum muchas veces. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús estaba en Capernaum muy a menudo y hacía muchos milagros, porque al pasar tanta gente, habían ciegos, habían sordos, habían paralíticos que él sanaba en esta ciudad. Muchos milagros. Pero ¿qué cree? Los milagros no hicieron que la gente de Capernaum tuviera más fe. Los milagros no van a hacer que tú tengas más fe. Yo antes pensaba, ay Señor, si tú nos dieras unos cuantos milagros para levantar la fe de la gente. No, porque la gente por sí es muy mal agradecida. Así, hablando bruscamente, la gente, aunque tú le hagas un favor y un milagro, es mal agradecido por naturaleza. Al menos que el Espíritu Santo ya lo haya renovado en esa área. Pero los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Los lugares no salvan.
Y algo que me dio el Espíritu Santo hace un ratito, yo no lo tenía escrito en mis notas de esta semana, pero lo escribí ahorita, mientras adorábamos aquí abajo. El Espíritu Santo me susurra a mi corazón, no con voz audible como algunos, no, susurró a mi corazón. Es decir, el pensamiento llegó a mi mente y bajó a mi corazón, a mi ser, entró a mi ser ese pensamiento, y yo sé que fue de Dios. Tu circunstancia no determina tu resultado. Escríbelo. Tu circunstancia no determina tu resultado. Lo que determina tu final es tu confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que va a determinar dónde va a ir tu vida. En dónde está puesta tu confianza y tu fe. Es en Cristo Jesús. Y si está puesta en Cristo Jesús, tú vas a llegar a donde tienes que llegar. No te vas a quedar en el camino ni te vas a atrasar. Vas a llegar al lugar donde tienes que llegar. Siempre y cuando tu confianza no esté puesta en hombre, ni en mujer, ni en rey, ni en presidente, ni en talibán. Bendito sea Dios. Hay que orar por lo que está pasando en el Medio Oriente otra vez. Amén. Entonces, parece que necesitan dinero Estados Unidos. Cada vez que necesitan dinero, inventan otra guerra. Anyways, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Capernaum, a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, como hizo en Betsaida y en Coradín, fueron 3 pueblos que vieron la mayoría de los milagros de Jesús. Sin embargo, Jesús los reprende a los 3 pueblos por falta de fe. Entonces, esto nos dice a nosotros que hay gente que, a pesar de que el Señor le hace muchos milagros, son malos agradecidos, tienen falta de fe y por ende no están agradando a Dios. Y en su momento el Señor también los reprende, como reprendió a Capernaum, como reprendió a Betsaida y como reprendió a Corazín. Aquí en este lugar se encuentra también cerca de la sinagoga lo que creen que fue la casa de Pedro, donde Jesús sanó a su suegra. Jesús sanó a la suegra. Y si Jesús sanó a la suegra, tú debes de amar la tuya. Jesús sanó a su suegra, la esposa de Pedro. Amén. La esposa de Pedro estaba enferma con una fiebre muy fuerte y Jesús la sana. También se cree que en esa casa de Pedro es donde entran al paralítico por el techo y lo bajan, porque las casas estaban hechas como octagonal. Ahí encima de esa casa de Pedro hicieron lo que es hoy un gran templo católico, muy lindo, muy hermoso. Y usted puede ver abajo, puede ver las ruinas de la casa, como era que estaba en ese entonces. Entonces aquí en Capernaum, hermanos, el Señor hizo muchísimos milagros, así como hace en la vida nuestra. Pero quiera Dios que así como el Señor reprendió a Capernaum, no haya reprensión en nuestras vidas y que seamos agradecidos de los milagros que hace el Señor con nosotros. Hay que ser agradecidos de lo que Dios hace. Si yo miro atrás a cuando yo llegué aquí 17 años atrás y conozco personas que están con nosotros desde entonces, y yo miro hacia atrás, es mucho lo que Dios ha hecho. Esa es la casa de Pedro. Miren, eso que está ahí son las ruinas. Esas son las casas donde vivían, ruinas donde vivía la gente. Eran pequeños cuartos, no eran esos casones que vivimos hoy en día, no, eran cuartitos, una salita, la mayoría eran cuartos de habitaciones. Esas eran las piedras que yo le digo. Sobre esas piedras del primer siglo son esas piedras. Esos son ruinas del siglo de Cristo. Encima de esas ruinas entonces hicieron la sinagoga en el siglo IV. Hicieron otra sinagoga muy linda, blanca, encima de esa. Pero allí era donde la gente se reunía. Y les decía que, si lo pueden, ustedes ven, esa es la sinagoga donde el Señor se reunía. Cuando dice, y entró en la sinagoga, todo lo que hemos leído en el día de hoy, y entró en la sinagoga, esa era la sinagoga. Y ahí hay una foto también de la casa. Ese se cree que es la casa de Pedro, y encima le han hecho un templo
encima de ahí. Pero era bastante grande. Parece que Pedro le iba bien pescando. Era mucho más grande que las otras. Para los que creen que, ay, pobre pescador, no, el tipo tenía chavo. No era un pelao, no, tenía dinero. Y porque la casa de él tiene varias habitaciones y se nota que era una casa mucho más acomodada para su época. Y si tenía la suegra viviendo con él, es que seguro, ¿verdad? Había espacio, exacto. Amén, porque usted sabe que cuando llega la suegra, llegan los hijos de los hermanos, ¿verdad? Donde está la suegra siempre hay gente, ¿verdad? Están los nietos, están la esposa, están el esposo. Donde están las suegras y las abuelas, siempre hay gente. Entonces, es un lugar muy maravilloso que espero en Dios que en algún momento usted pueda llegar, porque la verdad que enriquece mucho lo que es el estudio de la palabra. Mucho, mucho. Entonces, sí, los lugares son importantes, pero no salvan, hermanos. Y los milagros tampoco salvan. Entonces tenemos que volver a las raíces de lo que el Señor quiere para nosotros. Así como Capernaum, Betsaida y Corazín fueron 3 pueblos que vieron la mayoría de los milagros de Jesús. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué fueron reprendidas? Por falta de fe. Si fueron los 3 pueblos que el Señor más milagros hizo, ¿cómo es que no había fe allí? Eso me da a entender a mí que el Señor hace milagros con nosotros aun cuando no hay fe en nosotros. ¿Cómo es eso? Es que la misericordia de Dios es tan poderosa que aunque nosotros no nos merezcamos nada, Él sigue haciendo milagros con nosotros. Por más mal que nos portemos, Dios siempre está haciendo milagros, un milagro tras otro. Que usted esté vivo y esté aquí es un milagro de Dios. El que usted esté en este país es otro milagro de Dios. El que usted esté caminando, esté sano, esté trabajando, eso es un milagro de Dios. Si no, pregúntele a todo el que está en una línea de unemployment. Vaya y pregúntele a todo el que está desempleado que tiene que hacer esa línea a ver si le dan $10. Pregúntele cómo está. Y cuando usted se relaciona con las personas que están al lado suyo, miren, no podemos quejarnos. No puede haber queja en nosotros. No puede haber queja porque somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo que hemos sido escogidos por el Señor. Somos parte del nuevo pacto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 31. Venga conmigo para leerle esos versos porque es una cosa impactante. Cada vez que yo me acerco a la palabra, estudiarla, me encuentro con 10 cosas nuevas que no había visto. Y miren que yo la estudio. Estoy estudiando la palabra de los 15 años. Jeremías 31, verso 31. Oiga lo que dice. Jeremías 31, 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Un nuevo qué? Y si hay un pacto nuevo es porque el otro estaba. Y si estaba viejo queda obsoleto. No será un pacto, verso 32 de Jeremías 31, verso 32, para los que nos siguen en línea también. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Jesus Lord. Es increíble que el primer pacto ellos lo pudieron quebrantar. Lo rompieron. Pero ¿sabe qué? Oh my God. El segundo pacto, el postrer pacto, el nuevo pacto, usted no lo puede quebrantar. Yo no sé a quién le cayó el 20. Como a 10 de aquí le cayó el 20. El nuevo pacto, usted no tiene el poder de quebrantarlo. Jesus Lord, I don't think they're getting it. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Oiga, ¿por qué no lo puede quebrantar? El primer pacto fue escrito en una tabla. Y hubo un hombre que en medio de una ira rompió las tablas. Y tuvo el Señor que venir y dictarle las tablas otra vez. Moisés, nuestro amado Moisés, el santo Moisés, el homicida Moisés, el que escribió tantas cosas que escribió Moisés. Ese Moisés cogió las tablas y en medio de un pique
con Israel, esos piques que le dan a los pastores, ¡pah!, extrayó las tablas. Pero este pacto, verso 33, que después de aquel tiempo estoy haciendo con el pueblo de Israel. Hello, ¿con quién? Yo creía que el nuevo pacto era para los gentiles. ¿Y cómo es eso, príncipe? Ahora me dice la palabra que el nuevo pacto es para el pueblo de Israel. Ay, santo. Este pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y en su corazón las escribiré. Por eso usted no la puede quebrantar, porque fue el Señor que la puso en su corazón y en su mente. Mira, no hay cosa más grande que el Espíritu Santo tocar a un hombre que aunque quiera hacer lo malo, termina haciendo lo bueno. Porque cuando el Espíritu Santo toca la fibra de tu corazón, cuando el Espíritu de Dios toca lo más es lo más grande que tú tienes adentro, cuando es el Señor que te está tocando a través de su palabra, a través de un pensamiento, a través de un cántico, a través de una danza, cuando el Señor te toca, amado, amada, cuando es Dios que te toca, tú no puedes resistirlo. Tú no tienes el poder para resistirlo. Por eso tampoco tienes el poder de quebrantar el pacto nuevo que Él ha hecho contigo. Oh, gracias, Señor. Sí, amén, gracias, Señor. Porque el pacto que tú haces con nosotros es un pacto perpetuo, para siempre. Es un pacto eterno, un pacto que no se rompe, un pacto que tú no lo vas a quebrantar. No va a haber un Moisés que va a romper estas tablas, porque están escritas en mi corazón. No están escritas en un teléfono, no están escritas en un libro negro, no están escritas en una libreta, están escritas en mi corazón. Por eso nadie las puede borrar. Por eso no importa la circunstancia de la vida que yo esté viviendo, nada puede borrar el pacto que Él hizo conmigo. Ese nuevo pacto, un pacto de gloria, un pacto poderoso, un pacto que cambia mi mente. Yo seré su Dios, aleluya. Pondré en mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow, pero ¿cómo que tú vas a ser el Dios de Israel, Señor? Y no que ya tú eras el Dios de Israel. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos, aleluya, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Desde los más chiquitos de nuestra casa hasta los más ancianos me conocerán. Aleluya, qué linda es la palabra. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Todos tenemos una lista de pecados tan larga que pudiéramos llegar a Israel con ella. Si nos ponemos a pensar desde que nacimos hasta ahora, una lista de faltas, de mañas que nacemos con ella, de dime y te direte, de gente que no hemos perdonado, de gente que nos ha hecho daño. Tenemos una lista larguísima y aquí dice que el Señor nos perdona los pecados y no se acuerda jamás de ellos. Qué pena que los pecados que el Señor no se acuerda de ellos, siempre tú tienes a alguien que te lo está recordando. Santísimo Dios. Dios dice, mira, te perdono, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Estás arrepentido, estás arrepentida, te perdono todo. Ya te lo perdoné antes de tú arrepentirte. Ya te lo perdoné antes de arrepentirte, aleluya. Ya te lo perdoné antes de arrepentirte, porque ya pagué el precio por ti. Yo perdoné tus pecados pasados, los presentes y los futuros. Tus faltas pasadas, presentes y futuras, ya te las perdoné. Pero viene un hijo del diablo siempre. Un hijo del demonio. Un hijo de Caín. Por ahí hay un hermano que dice de Caín y la serpiente, oiga, ve. Uno oye cosas en esta palabra. Un hijo de allá, del otro lado de las tinieblas, que no ha sido restaurado ni renovado ni ha venido a la luz de Cristo. Ese que tú tienes que amar como Cristo lo amó. Ese mismo.
ese mimitico, a ese lo usa el enemigo para venir a querer recordarte a ti cosas que ya hace rato que el Señor te perdonó. Míralo de frente y dile: conmigo no va. I'm sorry, baby. I'm a new life, I'm a new creature. Soy una nueva criatura, una nueva mente. La mente de Cristo está operando en mí. Si fuera por mí te daba un puño que te mandaba para el otro lado. Pero no, pero Cristo me libertó y me sanó. Por eso tú estás en mi presencia todavía. Por eso no te ha acabado la vida. Pero si Cristo no viviera en mí, mira, hace rato que te hubiera dicho: vamos para afuera a arreglar esto. Dígaselo. Dígaselo para que la persona sepa que usted es una nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron. Que lo que te hicieron ayer, ya eso a ti no te afecta. Mire, no hay una cosa más mala que el que le hizo maldad sepa que ya eso a usted no le afecta. Dile: no me afecta, baby. I'm over you. I am so over you. ¿No quisiste mi amistad? Pues mira, you know what? Allí hay 10 que quieren mi amistad. Me voy a parecer una hermana que predica así. Mira, tú no quieres mi amistad. Allí hay 10 que quieren mi amistad. Tú no quieres mi amor. Allí hay 10 que están en espera de mi amor. Así dígale. Ay, santo. Se puso caliente la cosa, Ruth. No hay cosa más grande que hablarle a estos betelianos. Aleluya. Cómo nos gozamos en esta casa. Esa persona que te hizo la vida imposible en el trabajo, dile: I'm sorry. A pesar de ti me dieron la promo. Me hiciste la vida de cuadrito, pero ¿qué crees? Le caí en gracia al jefe. Y mira dónde estoy, al lado de él. ¿Dónde estás tú? I don't know, honey, but I am next to the big one. Y después voy yo a hacer la big one. Amén. Ahora comenzó allá abajo usted y fue subiendo. Y cuando usted está al lado del jefe, ¡ay! Cómo comienza la envidia. Cuando usted está al lado del jefe ahí, que le cayó en gracia porque usted hace las cosas bien, porque llega a tiempo, porque cumple con su deber, porque no se está robando los recursos de la compañía. ¡Ay, mamá! Comienza la gente: ¿pero qué se cree este? Llegó ayer y mira, ya está al lado del jefe. ¿Pero qué se cree? Mira, lo dije al lado del mero mero. Ajá, sí. Tú lo miras y dices: yeah, I'm sorry, baby. Tienes que hacer como yo hago. ¿Y qué es lo que tú haces? Soy lavada con la sangre de Cristo. Soy una princesa, soy un príncipe de acá. Vine aquí para mandar, no para que me manden. Vine aquí para hacer cabeza, no para hacer cola. Vine aquí para progresar. Vine aquí para trabajar duro, pero para recibir la recompensa de lo que estoy trabajando. Amén. Sí, antes yo abría la puerta, pero ahora me la están abriendo a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yes, antes caminaba en carcacha, pero ya estoy caminando en un carro mejor. Y el año que viene va a ser mejor que el de hoy. That's right, baby. Sí, ahora vivo en apartamento, pero cuidado si el 2020 ya vivo en casa. Cuidado si ya cuando llegue a mi casa no voy a tener que buscar parqueo, porque voy a tener mi garage para poner mi carrito. Cuidado. Espérate, siéntate a ver la gloria de Dios en mi vida. Siéntate a ver lo que Dios está haciendo conmigo. Siéntate a ver que yo no soy una mujer ni un hombre que me muevo por los milagros. No, yo me muevo por la fe en Cristo Jesús. Porque Cristo dijo, Él lo va a hacer. Y porque Él lo dijo, Él lo va a completar. Y lo que Él empezó no se va a quedar por mitad. Ay, papá. Ay, cómo nos gozamos en este día. Eso hace un corazón agradecido. Yo voy a terminar diciéndole esto. Otra cosita que quiero que ustedes sepan de estas historias. Recuerde esto: Capernaum, Betsaida y Corazín, los 3 lugares que Jesús más hizo milagros. Sin embargo, las reprendió y dijo: wow, Corazín, con todos los milagros que se hizo en ti, qué falta de fe tuviste. Y se lo dijo a nivel de pueblo. Hay lugares que el Señor habla a nivel de pueblo. Hay lugares que el Señor te habla individualmente, pero hay lugares que el Señor habla a nivel de pueblo. Porque hay pueblos que han dado su espalda a Dios. Por eso hay que lugares, yo le decía al principio, tenga cuidado cuando usted se muda. Porque hay lugares que le han dado la espalda a Dios. Es difícil algunos lugares. Aquí en Estados Unidos hay unos lugares, hermano, que si usted se mete, usted dice: wow, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque hay mucha pudrición espiritual, mucho desatinio espiritual, cosas increíbles que pasan. Hay lugares que son centros y sedes de explotación de niños.
Hay lugares en Estados Unidos donde niños de Latinoamérica lo están robando y lo están trayendo. Y le compran los papeles y le pagan a las personas que están en los borders para traerlos a ser dañados a la prostitución, para ser dañados en la pornografía. Niños de 5, 6, 7 años. Las estadísticas son increíbles de muchachas jóvenes que salen de su país porque alguien se le acerca y dice: tú tienes un cuerpo bonito, creo que puede ser una buena modelo, yo tengo una agencia, y le dan 2 o 3 papelitos, tarjeticas, y ellas dicen: ay, me llegó el milagro, salgo de esta posilga, me voy. Y cuando llegan y cruzan, hermano, es para prostituirlas. Y unos cerdos, porque no hay otra palabra para ellos, las compran para prostituirlas. Y estas chicas están a veces meses. Eso es a cada rato que el FBI está descubriendo jóvenes en esta categoría. Entonces hay lugares que usted tiene que tener cuidado donde va. Cuide donde va, cuide lo que sus ojos ven. Tenga cuidado donde usted entra y sale. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y cuando usted está en la casa de Dios, van a ver, como les dije ahorita, muchas cosas que van a interrumpir. El que una persona camine le interrumpe, como que se le va la onda y quiere mirar para allá. No mire para allá, míreme aquí. Concéntrese acá en lo que Dios le está diciendo. Todo lo que hay que hacer por ahí se hace. Pero concéntrese en lo que Dios le está diciendo. Los milagros no salvan. Solamente te ayudan. Solamente te guían. Solamente te dan ese empujoncito. Pero a la hora de la verdad, lo que te salva es la fe en Cristo Jesús. El Señor de los milagros es el que salva, no el milagro. Él es el que salva, amén. Y aquí en esta ciudad, en este pueblo donde estaba Jesús, Herodes el Grande en ese tiempo había muerto y le había dado el control a 2 de sus hijos. Esto usted lo lee en la historia, en la universidad lo lee, en la high school quizás lo lee. Pero Herodes el Grande, Herod the Great, él había muerto. Entonces sus 2 hijos tomaron control, o varios hijos, pero hay 2 que se fueron más prominentes. Y Herodes Antipas, o Herodes Tetrarca, puede ser el otro, él escoge a Tiberias, esa área de Tiberias, para manejar, para ser el jefe de esa área, ¿verdad? Y el otro hijo, Herodes Felipe el Tetrarca, Herodes Felipe, toma el lado opuesto. Y porque había uno que era muy malo. Herodes Antipas fue el Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista. Lo mandó a decapitar, Herodes Antipas. Y cuando Jesús decide poner su sede en Capernaum, a pesar de que no había, es increíble, a pesar de que no había fe allí con los milagros que él hacía, eso después se lo reclamó. Pero él escoge Capernaum también porque es el Herodes que estaba a cargo de Capernaum, le daba la oportunidad de predicar el evangelio, de predicar en la sinagoga sin ningún tipo de problemas. Él podía sanar, no es como ahora que usted para decir un Dios te bendiga en la calle tiene que tener un permiso en este país, una cosa increíble. Pero allí no, había uno de ellos que era más Felipe, tenía el control de donde estaba Jesús. Y él era más afable, más accesible, que las personas podían entrar, salir, ministrar. Entonces, como había una aduana y había que pagar impuestos, por eso es que usted ve que a veces el Señor dice: vayan y paguen el impuesto, paguen los taxes, paguen el impuesto que hay que pagar, porque había una aduana allí para que la gente entrara y salía, igual que ahora, todo era igual. Y era por eso que era importante, por esa conexión que había con los 3 continentes. Y quien poseía ese territorio en los tiempos antiguos era el que controlaba el comercio. Por eso cuando usted lee las escrituras, que conoce esa historia, puede entender más, con más claridad, que por qué estos Herodes eran tan fuertes, que estaba pasando en ese entonces. Entonces el lugar siempre había mucha gente, lleno de gente. Por eso cerca de aquí es donde el Señor le dice: vamos a alimentar a esta gente que tienen hambre, 5,000 personas.
Era por eso, porque tú dices, ¿pero dónde salieron 5,000 personas? Y es que había mucha persona entra y sale de Capernaum. Hasta el día de hoy es así. Es un lugar donde el Señor, el rabí, el maestro siempre estaba enseñando. Y no solamente estaba enseñando, sino que sanaba enfermos, levantaba a los paralíticos, los ciegos veían. Entonces eso comenzó a hacer que Jesús fuera más popular, y la gente entonces quería venir a ver cuál es este rabí que no solamente enseña, sino que también sana. Por eso Jesús comenzó a ser tan importante en su época, porque era un hombre común y corriente, era un rabino, era un maestro de las escrituras. Pero cómo él se hizo tan importante tan rápido, era por el lugar donde él se puso, donde su sede estaba. Él no escogió quizás allá en el monte Tabor, que era en el norte del país, para hacer su sede. Él escogió el lugar donde había gente. ¿Qué nos deja saber eso a nosotros? Usted tiene que estar donde está la gente. No se aísle, porque el Señor te dio un ministerio, un propósito, te dio un llamado, te dio un don. Algo tú haces que puede ser de bendición para el Señor. Pero ¿a dónde tú estás metido con ese don, con ese talento? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás usando? Bueno, te estás esperando. Y como yo siempre digo, algunos esperan estudiar, terminan los estudios, después se quieren casar, después se casan, después porque tienen hijos, después porque los hijos están chiquitos, después porque el hijo está grande, después porque el esposo no lo deja. Hermano, si usted se pone a ver, hay un sinnúmero de excusas por las cuales no vamos nunca a hacer nada para el Señor. Entonces se nos va la vida, se nos va todo. Entonces uno mira para atrás y dice, ¿qué yo hice los últimos 10 años? Y todo hace una lista y dice, oye, pero la verdad que yo estoy en el mismo lugar que yo estaba 10 años atrás. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que tú avances, que tú progreses, que tú puedas decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida para los que aman al Señor. Así sea nuestra vida, que en el día de mañana podamos decir, lo hice, lo completé, logré mis estudios, logré comprar mi casa, logré esa promoción en el trabajo, logré criar mis hijos en el temor de Dios, logré ser un esposo fiel, amén. Logré concentrarme en esta negrita que Dios me dio a mí, lo logré. Con 5,000 millones de mujeres, logré mantenerme con esta que me dio Dios a mí. ¿Usted no cree que eso vale la pena? Dale un aplauso a Cristo por eso, porque usted sea fiel. Amén. Sea fiel en todo el sentido de la palabra. Y para eso fue que vino el Señor, para traer luz. Tu circunstancia no determina tu resultado. Lo que determina tu confianza, tu final, es tu confianza en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el sentir de tu palabra en este día. Gracias porque tú nos impulsas, Señor, a hacer algo más. Porque el Cristo revelado a nuestras vidas viene con evidencias de que existió. Gracias porque hemos estado estudiando esta serie del Cristo revelado. Porque tú, Señor, viniste a esta tierra, pero fue con el propósito de traer ese nuevo pacto. Tú eres el nuevo pacto de Dios, y ese pacto ha sido escrito en nuestros corazones y mentes. Señor, yo soy parte de ese nuevo pacto, porque tú nos insertaste en el olivo, aleluya. Tú nos trajiste, tú nos pusiste junto con Cristo. Tú nos pusiste, Señor, ahí con tu pueblo Israel. Ahí estamos nosotros también, Señor. Tú nos diste parte de este nuevo pacto. Gracias, Señor, por no excluirnos. Gracias por entrarnos, Señor, a esta nueva dimensión de gloria. Padre, yo te pido que cada persona que está en esta casa, cada uno de mis hermanos, que son mis hermanos, Señor, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todos. Gracias te doy por eso, por mis hermanos de esta casa. Gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de ser su pastora. Permite que este año 2020 yo tenga más tiempo para dedicarlo a ellos. Esté más, Señor, enfocada, Señor, en sus necesidades, en sus vidas. Señor, dame la oportunidad. Gracias porque en el 19, aunque fue difícil, tú nos ayudaste.
Gracias porque en este primer domingo podemos ver tu casa llena, Señor, a pesar del frío que hace afuera. Es porque hay sed de Dios en esta casa. Es porque hemos comprendido que unidos tenemos que estar, Señor. Gracias. Gracias por cada persona que está habitando en esta casa. Gracias por la casa Betel. Gracias por los hermanos que componen a la iglesia cristiana Betel. Gracias por todas las iglesias que están bajo nuestra cobertura. Cada una de ellas tú tienes una bendición especial este año. Yo declaro sobre cada una de ellas, Señor, una expansión tremenda, una expansión de gloria para sus vidas. Y te doy gracias, Padre. Por Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de entregar esta parte, hermanos, quiero decirles que otra de las cosas que el Espíritu Santo me está inquietando es que les diga